Bienvenidos, queridos hermanos, a la Iglesia Bautista Calvario. Estamos haciendo nuestra transmisión en vivo de nuestro culto de oración y estudio bíblico como cada miércoles. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están llegando aquí a este sitio, los que se están conectando. Y como ustedes saben, estamos estudiando cómo perfeccionar nuestras vidas en el Señor Jesucristo, pero vamos antes a tomar tiempos para orar. Miren, hermanos y queridos amigos, los que están conectándose, nuestro país ha sufrido y está llevando una situación política bastante difícil, a pesar de que hemos encontrado algo de estabilidad, pero no dudamos que el control de Dios, la mano de Dios, está continuamente guiando su voluntad perfecta en medio de esto. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude, nos dé dirección a toda la nación y a nosotros como creyentes a hacer nuestra mejor parte aquí en este lugar donde Dios nos ha puesto como iglesia y para llevar el evangelio, que es lo único que va a solucionar la vida en el corazón de las personas de cualquier nación, de cualquier sociedad. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por el privilegio de ser tus hijos, por la oportunidad de servirte, Señor, de estar delante tuyo. Queremos suplicarte, nuestro buen Dios, en estos tiempos, en esta noche, porque tú, Señor, nos cuides. Tú, Señor, nos guardes. Tú sigas ayudando a nuestra patria, a nuestra nación, a estabilizarse principalmente. Han habido muchos desmanes social, políticamente, Señor. También han habido problemas de desorden, Señor. Hay en manifestaciones. Personas han muerto y, Padre Celestial, seguramente algunos han partido a la eternidad sin ti. Y lamentamos mucho, Padre amado, que estas dificultades vengan a nuestras vidas. Estas dificultades se den en medio de nuestra sociedad. Y Padre, también te suplico por la iglesia, que muchas veces nosotros tenemos la solución, sabemos las cosas que realmente van a dirigir, enmendar la vida de las personas de nuestra sociedad y no hacemos el énfasis necesario. Padre amado, en esta noche danos pasión. Danos también, Señor, un interés genuino por otras personas. Gracias, Padre, por la oportunidad de vivir en esta nación, en estos tiempos, donde tu palabra es predicada con libertad. Ciertamente hay movimientos del sistema, del mundo, del enemigo, tratando de oponerse, ideales que se están estableciendo, Padre, no solamente a nivel nacional, pero a nivel mundial, Padre, con el fin de que la sociedad, el ser humano se aleje de ti. Que la familia se destruya, Padre, y se alejen de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, nos des la sabiduría para dar la batalla con el evangelio en los lugares donde debemos. Padre, no tenemos mejor arma y no hay mejor solución que la palabra de Dios y el evangelio de Cristo para toda persona, para toda situación, para cualquier necesidad en nuestras vidas. Señor, sabemos que hasta que tú vengas, los problemas y las necesidades en la vida del ser humano, en la sociedad, van a existir. Siempre va a haber injusticia, siempre va a haber maldad, siempre va a haber pecado. Solamente, Señor, esto cesará con tu venida, con el establecimiento de tu reino. Ayúdanos a no perder el enfoque. Ayúdanos a que ese reino futuro podamos traer una parte con el evangelio de Cristo ahora. Señor amado, pon en el corazón de cada hombre, de cada mujer que te conoce, la solución está en nuestras manos y ahí cercano. Ayúdanos, Padre, a volver nuestra mirada a la palabra. Ayúdanos, Señor, para volver nuestra mirada al evangelio de Cristo, que soluciona todas las cosas en nuestras vidas. Oh Padre amado, perdónanos cuando nos hemos apartado, distraído con cosas superficiales. Ciertamente, Padre, tenemos que vivir en este mundo, trabajar.
desarrollarnos y hacer lo mejor que podamos. Pero Padre, que las cosas de este mundo no nos distraigan con lo que es más importante. Tú, tus planes y la obra redentora para el ser humano y la sociedad y el reino que tú quieres establecer en el futuro. Padre Celestial, ayuda a nuestro nuevo presidente. Está nombrando en estos días, hoy Señor, los nuevos ministros para nuestro gobierno. Dales dirección, Padre, a todo el poder ejecutivo. Ayúdale aquí al presidente Francisco a poder hacer bien, Señor amado, guiar estos meses antes de las elecciones. Padre, también ayuda a los policías. Padre, en forma especial por estas personas que han muerto, oro por sus familiares. Que al contemplar la muerte y no solamente un asunto de reacción social o enojo, Padre, se enfoquen en venganza, pero que vean que somos transitorios, que ni la juventud, ni la fuerza, ni los ideales nos dan solución para la vida. Lo único que puede asegurar nuestro futuro y puede darnos soluciones reales, Señor amado, eres tú. Ayúdales, Padre, a encontrarte, a buscar el camino, la verdad y la vida que solamente en Cristo se puede tener. Oramos, Señor, por todo nuestro país. Ayuda, Señor, a cada persona. Sabemos que no lo merecemos, Padre, porque somos una nación totalmente alejada de ti. Pero ten misericordia del país. Sobre todo, Señor, tu misericordia, tu gracia se extienda para que otros conozcan tu palabra. Danos oportunidad, danos chance para seguir predicando el Evangelio de Cristo, que es lo más importante que tenemos para hacer en esta vida, más grande que cualquier proyecto de vida que tengamos. Cualquier proyecto humano, cualquier proyecto de la historia, es tu proyecto de la salvación de los hombres a través del Evangelio. Y mientras estamos aquí en la iglesia, ayúdanos, Señor amado, en todas esas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches a todos los que han ido añadiéndose durante este tiempo de oración que hemos tenido aquí este día miércoles. No se olviden de estar orando por nuestros gobernantes. No, hemos orado por el presidente, por sus ministros. Sigan orando por nuestro Congreso y para que la vida vuelva al ritmo que hemos estado teniendo. Hay bastante convulsión social, hay muchas necesidades, pero hermanos, sabemos nosotros qué es lo que nuestro Perú, nuestro país y la gente necesita. Necesitan de Cristo, de ninguna otra cosa más. Y ahora, mis queridos hermanos, a todos los que han ido añadiéndose, entrando ahí a la Iglesia Calvario, al Facebook de la iglesia, no te olvides. Haz un comentario ahí para que otros puedan escuchar. Mientras más comentarios hagamos, le demos un me gusta, un like, más personas van a tener oportunidad. Esta red social, el Facebook, hace que otras personas escuchen cada vez que comentamos, hacemoslo. Es como una especie de propaganda. Y cómo no, hermanos, hacer propaganda la palabra de Dios. Lo único que va a solucionar los problemas de nuestras vidas. Y bien, hermanos, ahora vamos a comenzar a entrar a estudiar la palabra del Señor. Y ya estamos aquí en Santiago, hemos estado viendo que somos perfectos en Cristo, estamos perfeccionando nuestras vidas en Cristo. La epístola de Santiago. Santiago, hermanos, nos ayuda a corregir errores. Hemos visto varios de estos errores. Hemos cubierto 6 errores. Estoy solamente aquí repasando lo que ya hemos tocado. El último de los errores que Cristo y la palabra de Dios y Santiago ahí nos ayudaron a ser perfectos en Cristo, en recibir la palabra con mansedumbre, esta palabra que ha sido puesta en nuestros corazones y nos salva y que claro, demanda obediencia activa. Pero también vimos, hermanos, que nosotros necesitamos hacer 3 cosas con la palabra de Dios. O podemos hacer 3 cosas. Número 1, necesitamos mirarla perfectamente. Eso estudiamos la semana pasada, sabiendo que es una ley perfecta, que es la ley de la libertad.
mírala. Eso aprendimos la semana pasada y hemos aprendido también leyendo el verso 25 que debemos perseverar en ella, continuar, ¿no? Estar ahí constantes, quedarnos en la palabra y no te puedes, si decides no quedarte, obviamente se debe evidenciar cuando tú te olvidas de ella, cuando tú no haces la palabra de Dios. Y es fácil, hermanos, alejarnos de nuestro Dios, a todos nosotros. Y finalmente, podemos ser perfectos en Cristo disfrutando de ella, de las bendiciones. Él nos ofrece bendiciones, pero al que oye y hace. Es condicional las bendiciones de la palabra de Dios, y las bendiciones, la bienaventuranza, se extiende a la totalidad de lo que nosotros hacemos. Les leo el verso 25 que estudiamos la semana pasada. Mas el que mira atentamente, dice la Escritura, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí, hermanos, cerramos el estudio de la palabra de Dios la semana pasada, hablando de ser perfectos en Cristo, de ser perfectos con su palabra. Y una última cosa, mis amados hermanos, que nos compete y que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche ya, se refiere a este asunto que vamos a hablar aquí. Justo, estamos perfeccionando nuestras vidas en Cristo, pero ¿cómo vamos a ser perfectos en Cristo sin falsa religiosidad? Hermanos, la práctica de la religión, si es una cosa que la hacemos, es parte de la vida del cristianismo. Pero miren lo que dice versos 26 y 27. Daré lectura, haremos una oración y luego entraremos a la enseñanza el día de hoy. La palabra de Dios dice en la siguiente forma: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, permítenos en este tiempo, permítenos, Padre, en esta noche, buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, aquí en tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, porque podemos leerla, y enséñanos, Señor, en este tiempo, en esta noche, a ser perfectos en Cristo sin una religiosidad falsa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, a todos los que han ido añadiéndose en estos momentos. Estamos viendo esto de ser perfectos en Cristo, perfectos en el Señor Jesucristo, y estamos estudiando, para los que van llegando, en el libro de Santiago. No se olvide, el libro de Santiago. Santiago fue apóstol, fue hermano del Señor Jesucristo, y este hombre de Dios nos escribió esta epístola universal que llamamos, y hemos estado viendo 6 errores, y estamos viendo el último error aquí en versos 26 en adelante, versículos 26 en adelante. Y aquí tenemos tremendas cosas para aprender en nuestras vidas. Entonces, les animo a cada uno de nosotros, hermanos, a embarcarnos en este precioso tiempo, en este precioso momento, para aprender lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Aquí, obviamente, el texto comienza diciendo, si alguno. Ahora, ese si alguno significa cualquiera de nosotros. Entonces nos incluye a todos, ¿no? El que cree, obviamente, ¿no? El creyente. Nosotros, hermanos, tenemos que estar muy atentos aquí a lo que dice la palabra de Dios. Este término aquí utilizado para el que cree, ¿ya? El que cree es un término que tiene que ver con, obviamente, fe que nosotros tenemos. Pero quiero hacer un énfasis en este asunto de creer.
No se trata de fe salvadora. ¿De qué nos está hablando? Este término es la palabra doqueo. ¿Y qué significa este doqueo en el griego? ¿Qué significa para nosotros doqueo en el griego? Bueno, este es un verbo, doko, este verbo, y se trata de diversas formas, se ha traducido en diversas formas en la Biblia o en el griego antiguo. Dice imaginarnos, a considerar, creer, parecer, pensar o tener la reputación de. Entonces aquí la idea es como si tú te crees algo, ¿no? Si tú te crees religioso, es lo que está diciendo Santiago, a cualquiera, ¿no? Cualquiera. Y hermanos, recuerden, Santiago está hablando a creyentes. Y ahí es donde yo quiero hacer un énfasis para la comprensión, exacta del texto. Este versículo no es para los incrédulos. Claro, podemos decir ahí, bueno, los religiosos son otros, los fariseos. No, hermanos, aquí no está hablando a los fariseos, saduceos, está hablando a la iglesia de Cristo, a los hermanos. Es así como Santiago se ha dirigido en este capítulo. Ha usado obviamente algunas figuras para referirse a estos primeros creyentes judíos que están dispersos por causa de que el imperio romano los sigue. Saulo también había estado asolando a la iglesia como otros hombres, pero son creyentes los que están recibiendo aquí la palabra de Dios. Y al creyente le dice, mira, creyente, si tú crees que tienes la reputación de ser religioso, si tú te imaginas, ¿no? Si a ti te parece, si tú te consideras una persona religiosa. Y ahí viene la idea. Y ahora vamos a pensar, hermanos, ¿a qué se refiere de religioso? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con esto de religioso? ¿Qué está hablando de religioso? Esta palabra, este término en el griego, dreskos, tiene que ver con la ceremonia. Dice, ceremonioso en la adoración. Ahora, ¿es malo, hermanos, ser ceremonioso en la adoración? Está hablando de la práctica religiosa, básicamente dentro de los cultos. Dentro, obviamente para ellos todavía, hermanos, yo quiero que usted recuerde, aquí los judíos creyentes no tienen, y recuerde eso, ellos todavía no tienen templos como los de nosotros. Los únicos templos que ellos tienen es el templo judío o las sinagogas. Entonces, cuando iban ahí dentro de estos lugares de prácticas religiosas, hacían ciertas actividades, obviamente, religiosas. Y aquí, hermanos, yo quiero recordarle que de eso se está tratando y de eso nos está hablando aquí el texto que hoy día tenemos. Entonces, si alguno se cree religioso, ¿no? Un practicante ceremonioso en la adoración, que va a la iglesia, que se sienta, que ora, que tiene la reputación de esa aparente piedad. Hermanos, eso a todos nosotros nos enmarca. Mira, desde el momento que vamos a una iglesia y nos identificamos con el evangelio, aunque eso no nos salva, y voy a explicar, ¿ya? El hecho de que vas a la iglesia no te salva. Entonces tú dirás, no debo ir. No, sí debes ir porque es mandato de Dios, no dejando de congregarnos. Y hacemos prácticas religiosas y tomamos la forma de religión y nos está hablando a nosotros el texto. ¿Ya? Entonces, si alguno se cree religioso, dice que tiene la reputación de piedad. Si tú dices, yo soy un cristiano, y o sea, mi forma externa, mi forma externa aparente, la superficial, da la apariencia de piedad de un adorador de Dios. Este pasaje, mis queridos hermanos, este pasaje es para nosotros. Esa es la idea de creerse religioso. Ahora, el texto es tremendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y ahí ya nos metió a todos, ¿no? Entre todos los creyentes, ¿no? Si alguno se cree religioso. Y de frente, hermanos, el texto nos da duro. Y comienza a hablar cosas que ya hablamos, cosas que ya dijimos. Verso 26. Y no refrena su lengua. Hermanos, ¿cómo es una persona que no refrena su lengua? Es una persona
sin vida en Cristo Jesús. Es una persona, hermanos, que solamente dice, pero no vive. Dice, pero no hace. Entonces, hermanos, ahí está el meollo de este asunto. Y ese es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy día. Decimos ser cristianos y no vivimos como Cristo debiera. Y una de las cosas que Santiago menciona aquí, una de las grandes cosas, y vamos a tener una lección más adelante en el capítulo 3 de Santiago que nos habla de la lengua, pero una de las cosas que es fácil, hermanos, de caer y enredarnos y la que nos mete en problemas es nuestras bocas, nuestra lengua. Cuando se refiere a la lengua, no está diciendo que el problema es este miembro aquí. Está diciendo que es lo que habla este miembro es el problema y lo que está en el corazón aquí es el problema. De la abundancia del corazón, obviamente, habla la boca. Entonces, una de las primeras cosas que nos dice el texto, que creerse religioso es una persona que solamente tiene una vida falsa. Tiene una vida sin Cristo realmente, gobernando su corazón, su boca y sus hechos. Entonces, este es uno de los grandes problemas que Santiago trata aquí. Y como les dije, hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos en este mundo llamándonos cristianos, pero viviendo lejos de la vida en Cristo Jesús? Es interesante cómo el Señor Jesús hablaba. Y vamos a tocar este asunto para notar que a veces nos falta vida en Cristo. Hermanos, Cristo no usaba su lengua para dañar a las personas. Había momentos en que sí tenía que poner autoridad y en algunos momentos dijo palabras fuertes. Pero hermanos, ustedes no ven a Cristo. Mira, lee los evangelios. Léeles desde Mateo hasta Juan. Y no vas a ver a Cristo ni gritando, ni insultando a la gente, ni diciendo, oye, pecadores, perversos, cambien sus vidas. Miren, yo soy el Dios Santo. Él no está en estas cosas, hermanos. No está machacando a la gente necesariamente a cada rato todas sus faltas, todos sus pecados. Ahora, con esto no quiero decir que Él consiente el pecado. Él sí les habla del pecado. Es interesante cómo aborda a cada persona. Miren, ustedes vayan a través del libro de Juan. Tremendo libro. Hace años un maestro de una iglesia comenzó una serie de estudios, los encuentros de Jesús con las personas. Y es interesante cómo Dios se acerca a cada persona. Como cuando un hombre viene, obviamente, en este caso, le buscó un hombre de noche. En el capítulo 2 de Juan, el que le pregunta, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y obviamente, Cristo tiene la paciencia, le habla bien, se nota cómo debe desarrollarse el cristianismo. Igual con la mujer samaritana. Jesús no le juzga, no le mata de frente, sí le va a hablar de su pecado, pero lo hace en una manera muy especial. Como les dije, hermanos, Santiago es muy sabio al poner este asunto, no refrena su lengua. Nuestra forma de usar nuestras palabras revela nuestra vida en Cristo Jesús. Es interesante que Jesús, hasta el último momento, manejó bien sus palabras. Cuando Judas se le acercó antes de ser traicionado, manejó bien sus palabras. Amigo, le dijo a él. Cuando estuvo delante del Sanedrín y de todos los que le golpeaban, dice la Escritura que él enmudeció. Porque eso era lo que necesitaba hacer en ese momento. Hay momentos en la vida, hermanos, en que necesitamos simplemente callarnos frente a lo que otros hagan contra nosotros y dejar que Dios obre y dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Pero eso es difícil de encontrar hoy día en la sociedad, ¿no? Naturalmente queremos rápidamente, nuestro corazón nos empuja a hablar, nos empuja a accionar, nos empuja a ser muy impulsivos. Hermanos, una persona que se cree religiosa es aquella
que tiene una vida fuera, lejos de Cristo, a pesar de ser creyente. Recuerda, estas palabras son para cristianos aquí en el texto el cual estamos estudiando. Otra cosa acerca de creerse religioso es que uno tiene una vida engañada. Mira lo que dice el texto 26, y no refrena su lengua, dice, sino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, se engaña a su corazón. Engaña su corazón y la religión del tal es vana. Dos cosas que el texto aquí no revela. Hermanos, vivir una vida religiosa, solamente religiosa, así, de ceremoniosa, de aparente religiosidad. Hermanos, yo no les voy a criticar aquí, pero yo creo que tú y yo necesitamos evaluar. Como evangélicos hoy día, en la denominación en que estés, yo quiero que tú evalúes tu vida. Tu vida cristiana se limita a ir a los cultos. Tu vida cristiana se limita a escuchar los cultos por el Facebook en vivo, como ahora, o como los domingos, y de repente algunos los domingos nomás tomamos esta forma del deskos en el griego, esta forma religiosa, este ser ceremonioso, ¿no? Esta aparente piedad, pero luego durante toda la vida no la vivimos, no vivimos el cristianismo, la vida en Cristo Jesús. Hermanos, si esas cosas estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo para nuestra? ¿Sabes qué? Nos estamos haciendo trampa. La palabra de Dios dice, sino que engaña su corazón. Hermanos, para mí es sumamente interesante todo lo que Santiago va a decir aquí. Este término engaña es apatao en el griego, ¿ya? Y tiene la idea de hacer trampa, ¿ya? Léelo así, ¿no? Sino que hace trampa a su corazón. Hermanos, miren, si hemos recibido a Cristo y solamente ha quedado ahí y solamente estamos dando la apariencia de piedad, yo no estoy viviendo en mi casa mientras estoy ahí desarrollando mi diversión, mi trabajo, mientras cocino, mientras voy a la oficina, mientras estoy estudiando ahí en casa. De repente ahora no todos salen, pero ahí los muchachos creyentes están estudiando en casa y no estás viviendo una vida cristiana, estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa en tu corazón, dice el texto, sino que hace trampa su corazón. Que nos estamos engañando a otros. Si decimos que somos cristianos, es la idea. Y el problema grande, hermanos, que ese engaño no surge de que, es un error, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Es un engaño que sale de aquí. O sea, hermanos, estamos queriendo solamente quiero ir al cielo y que Jesucristo me salve y nada más, y no te metas en mi vida. Y ese es un gran problema, hermanos, un gran problema dentro del cristianismo. Queremos a Cristo como el Salvador, pero no le queremos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Te engañas. Eso no es el Evangelio. Y ahí tu religión, tienes una religión como la que estamos viendo, una religión solamente de apariencia, sin vida en Cristo, y vives una vida engañada. Pero también el texto nos dice ahí terminando, sino que engaña su corazón, dice, la religión, una vez más este término, la religión de esta persona es vana. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto que Santiago, este apóstol, nos está hablando? Nos está diciendo, hermanos, la palabra mataios, más o menos es la forma en que se pronuncia en griego. Este término que es nuestra religión es vana, significa que tenemos una religión vacía, una religión inútil. Es como un ídolo. Hermanos, eso es el problema cuando nosotros no nos tomamos en serio el cristianismo.
Hacemos de nuestro cristianismo un ídolo. Voy los domingos a la iglesia, escucho unas cosas, de repente hasta leer la Biblia puedes hacer y memorizar versículos y hablar como cristiano, como creyente. Pero ya, déjate esas cosas y ahora vamos a ver, es momento de trabajar, es momento de cocinar, es momento en que tienes un problema en la vida. ¿Vives? ¿Hablas como Cristo? ¿Sientes en tu corazón como Cristo? Mira, si no, tu religión es como dice el texto aquí, hermanos, el texto, engañoso, de apariencia. Es como dice aquí, vano, un cristianismo vacío, un cristianismo inútil, un cristianismo que solamente es vanidad. Soy cristiano, ¿no? Muchos de nosotros, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que estos incrédulos. A veces, hermanos, tratamos mal a los incrédulos, pero vamos a pensar, hermanos, esta noche es necesario. Santiago tenía un propósito específico, hermanos, darnos lo más puro del evangelio ahí, acercarnos y perfeccionar lo mejor que podamos nuestras vidas en Cristo. Y la religión, hermanos, la religión solamente aparente tiene estos peligros. Es una vida sin Cristo, es una vida, como dice el texto aquí, engañosa en nuestro corazón y vana. Engañosa en nuestro corazón y vana. Ahora, hermanos, seguimos avanzando aquí. Hermanos, en 2 versículos, tantas cosas para aprender en esta preciosa noche. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora, pero aquí se para el texto y hace un cambio. Verso 27, después de decirnos que la religión del tal es vana, verso 27, dice, la religión pura y sin mácula. Santiago introduce aquí, si hay un aspecto religioso, si hay una forma de nuestro cristianismo que es puro y sin mácula. Y quiero explicar, hermanos, un poco el texto cuando Santiago dice, ¿qué cosa está queriendo decir Santiago cuando esta aparente piedad que nosotros tenemos, este cristianismo que decimos, que profesamos, ¿no? Yo soy cristiano, yo he creído en Cristo, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando quiere decir puro? Quiere decir que está limpio. Es katsaros es el término griego, ¿ya? Y tiene que ver con algo que es limpio. Hermanos, nuestro cristianismo, la práctica de nuestro cristianismo, la piedad, hermanos, tiene que estar limpia. Yo creo, hermanos, que muchas de las razones por las cuales la iglesia no crece es porque nos falta limpieza, es porque me falta limpieza a mí personalmente. Y hermanos, tenemos que ver estas cosas en nuestras vidas. Hermanos, yo en esta misma noche estoy pensando cuántas cosas en lo profundo de mi corazón necesito limpiar. Si tú y yo no podemos darnos cuenta de eso, hermanos, nuestra religión no va a ser, como dice el texto aquí, pura. Es tiempo, hermanos, de hacer limpieza en nuestras vidas. Una de las cosas que tomamos más aquí mientras vivimos en el mundo es el agua. Se dice, hermanos, que sin agua podemos morir en poco tiempo. Y el ser humano ha hecho grandes esfuerzos por coger este líquido aquí que hay en la creación de Dios y hacerlo viable y esté al alcance de nuestras casas. Podemos ir a un caño, abrimos y procuramos que esté purificado. Y si no llega muy puro, especialmente en nuestra sociedad pasa eso, en algunos países un poquito más, vamos a decir, mejorados con su tecnología y todos, tú abres el agua del caño y es pura y puedes tomarlo, no te va a causar ningún daño. Pero nosotros, hermanos, por ejemplo, en nuestro país, nos esforzamos de que el agua llegue pura. Ya pasó por la compañía del agua, ¿no? Aquí en Lima, Sedapal, hay grandes sistemas para purificar, ¿no? Donde se pone filtros y se va quitando cosas que no sirven, se va limpiando. Se echa algunos químicos para eliminar otros y se quita.
hasta que al final, por lo menos el agua llega cristalina a nuestros tanques, a las tuberías. Y nosotros, para asegurarnos, muchos de nosotros hervimos el agua o usamos un purificador hoy día porque queremos que el agua llegue puro. Pero es todo un procedimiento largo hasta que el agua llegue pura. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que necesitamos hacer con el cristianismo para que sea puro? Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras vidas de comenzar a sacar, a disipar aquellas cosas que están mal. Hermanos, una de estas cosas que se utilizan hoy día en estos purificadores que venden en las, vamos a decir, en las tiendas, hay purificadores que se llama con ozono. Ahora, voy a explicar un poquito este asunto de la purificación del agua que se hace en la empresa Sedapal. Normalmente se purifica el color del agua, ¿no? Se quita las partículas más grandes, la tierra y algunos químicos que hacen muchísimo daño, se quita lo más que se pueda de eso. Pero ya cuando llega a casa, porque pasa por tantas tuberías y llega de un lugar a otro, y mientras va en el camino obviamente puede juntarse con bacterias y otras cosas, porque no hay un total hermetismo desde que sale de la planta, obviamente, aparentemente pura, hasta que llega a tu casa. Sigue todo un tramo largo y pueden meterse bacterias, pero las bacterias no las podemos ver con nuestros ojos naturales. Entonces hoy día hay purificadores en que se usa una luz. Pasa el agua por ahí a cierta velocidad y la luz llega a toda esta agua y la limpia. Y se mata lo que no vemos. Entonces, hermanos, se dan cuenta que la purificación, hay cosas en nuestra vida que quizás no vemos y necesitamos exponernos a la luz de la palabra de Dios para que nuestra religión sea pura. Sea pura. Es una de las cosas que dice aquí el texto, que sea pura y también sin mácula, definitivamente está diciendo que no tenga nada contaminado. ¿Ya? Por un lado tenemos puro, limpio, pero también sin contaminación. Sin mácula es incontaminada, ¿no? Sin mancha, sin nada de mancha. Hermanos, mucho del cristianismo hoy en día, tenemos que reconocerlo, tiene muchas manchas. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que de aquí de pronto hagamos un esfuerzo y hay una fórmula para que seamos totalmente sin pecado. Eso es imposible, eso no se va a dar aquí en la tierra, sino hasta que muramos. Pero, hermanos, tenemos que hacer el esfuerzo santo, porque Santiago sí nos anima. La religión pura y sin mácula delante. Y quiero que recuerdes, hermano, la religión pura y sin mácula es un asunto que es delante de Dios. ¿Ya? Delante de Dios. Y ahí es donde yo quiero enfocarme. Hermanos, si hay una religión, y la religión pura y sin mácula, limpia, sin ninguna contaminación, es lo que quiere decir pura y sin mácula, hermanos, en primer lugar, se trata de Dios. Se trata de honrar a Dios. Y ahí es donde yo quiero cambiar el enfoque, hermanos, de nuestro cristianismo. En primer lugar, hermanos, las formas que tomamos, las decisiones que tomamos en la vida, los cambios que determinamos hacer en nuestra vida después de haber creído en Cristo y los esfuerzos espirituales y santos que hacemos por abandonar el pecado, el tomar las malas palabras y comenzamos a mejorar las buenas costumbres, tienen el objeto de agradar a Dios, de presentar en nuestra adoración a Dios, este asunto de ser religioso delante de Dios, algo puro, sin contaminación. Quiero llevarles al texto una vez más. Este texto nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Hermanos, la práctica de la religión pura y sin mácula, no estoy hablando de la falsedad que a veces promovemos y hacemos dentro del cristianismo. En primer lugar, hermanos, se trata de mostrar a Dios. Ahora, ese debe ser nuestro reto.
Si queremos tener apariencia de piedad, hermanos, no se trata de que los demás nos vean como cristianos. Se trata de que se trata de que Dios nos vea realmente como Cristo. Se trata de que Dios nos vea que hemos crecido y hemos alcanzado el tamaño y la estatura de Cristo. Hermanos, si hay una religión pura y sin mácula, en primer lugar, esta religión pura y sin mácula, sin contaminación, se trata de Dios. Entonces, hermanos, toda práctica religiosa, especialmente la que hacemos al momento de congregarnos, de reunirnos, no lo hacemos para que otros nos vean, lo hacemos principalmente para Dios. Segunda cosa aquí, hermanos, bajo la religión pura y sin mácula, en primer lugar se trata de Dios. En segundo lugar, mira lo que dice el texto, nos orienta ahí. Delante de Dios dice, el Padre es esta. Y aquí nos va a decir algunas cosas que ya podemos hacer. Se trata, hermanos, también de otros. Primero Dios es la prioridad. Nuestra práctica religiosa, ya sea el asistir a la iglesia, el cantar, el diezmar, el ofrendar, se trata en primer lugar de Dios. Pero también, hermanos, también nos dice de qué más se trata. Se trata también de otros. Y he resumido en esto porque el texto nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, hermanos, yo no creo que solamente se trata de esto, pero ¿cuál es el principio grande y general ahí? Hermanos, que nosotros debemos, ese asunto de visitar, quiere decir, es centro mi mirada, ¿ya? La palabra griega tiene la idea, centro mi mirada, o sea, pongo mi interés en personas que son huérfanas, en personas que son viudas. ¿Qué está diciendo el texto? Quiero poner como un principio más general, hermanos. Hermanos, la religión pura, sin ninguna contaminación, que se trata de Dios, hermanos, tiene que ver con interesarnos en personas y en las necesidades de otros, en necesidades reales. Aquí obviamente, hermanos, yo no puedo alejarme del texto. Necesitamos preocuparnos por otros. El cristiano, hermanos, por naturaleza, debe tener en su corazón desarrollar alguna forma de ayuda a otros. Hermanos, preocupémonos por quienes están más desvalidos. Si hay alguien que puedes apoyar, de eso se trata nuestro cristianismo. De eso se trata. Dice el preocuparnos, el pensar en huérfanos y en viudas. Y aquí, hermanos, un huérfano es obviamente, se trata de una persona niña, un niño que ha perdido a sus padres. No tiene quien lo sostenga. Pasaba lo mismo con la condición de las viudas. Básicamente una mujer viuda en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo Jesús, en los tiempos todavía ahí donde la iglesia estaba creciendo, era una persona que quedaba básicamente al desamparo. Y personas tenían que ayudar. Es notable que en el libro de Hechos, que hemos ido estudiándolo, en los primeros capítulos, la iglesia, hermanos, se preocupaba por proveer comida a las viudas. Ahora, hermanos, hoy día no se ve eso en nuestra sociedad, ¿no? Hoy día no hay muchas viudas, vamos a decir, que son totalmente, quiero decirle, las viudas ahí eran marginadas. O sea, si eres viuda ya como que no vales para nada. Difícil que alguien se casara con una viuda nuevamente, ¿no? Era una carga, era asumir deudas del muerto y todo eso era un problema. Entonces a las viudas se les abandonaba y la iglesia se preocupaba. Hoy día no pasa eso. Pero hay otras personas que pueden tener necesidades reales. Y mira, si tú no te preocupas por aquellos quienes tienen necesidades reales, debes cuestionar seriamente tu cristianismo. O preguntarte si tu cristianismo es puro y sin contaminación. Sí, la vida religiosa, la religión pura y sin mácula, en primer lugar se trata de Dios, en segundo lugar se trata de otros. Y aquí viene una cosa más, hermanos, terminando el texto que estamos aprendiendo y exponiendo en esta noche. Dice la palabra de Dios, leo todo el verso 27 y hago énfasis al final. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas, y ahí se ve el interés por otros con necesidades, que pueden ser otras en estos tiempos, en sus tribulaciones. Pero mira lo que dice el versículo 27, el último: y guardarse sin mancha del mundo. Y esto, hermanos, a mí me da, como a ti debe darte en esta noche, un tremendo palazo espiritual. Hermanos, nuestra vida religiosa pura, sin mácula, tiene que ir más allá de las palabras. Tiene que ir más allá de una vida sin Cristo como Señor en nosotros. Tiene que ir más de un cristianismo engañoso, falso, vano. Miremos, hermanos, qué dice el texto. La religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. La pregunta que tú y yo necesitamos hacernos en esta noche, en este día, mi querido hermano, nos estamos guardando en este mundo sin mancha. Estamos cuidando nuestras vidas de tal manera que Dios está siendo honrado con las cosas que hacemos, que nuestra religión es de verdad pura y sin mácula. ¿Qué significa, hermanos, esto de guardarnos? ¿Qué está diciendo Dios? Hermanos, nosotros mismos necesitamos hacer el esfuerzo santo de cuidarnos, hermanos, ¿no? Y miren, la palabra griega aquí en el texto es la palabra tireo, como quieras pronunciarlo, dependiendo qué escuela del griego has aprendido ahí. Pero, hermanos, la idea tiene de cuidarnos de una pérdida o de un daño. Esa es la idea, ¿no? Es mantener, como dice, el ojo, cuidando, ¿no? Algo ahí para que no se escape. Hermanos, cuando nosotros emprendemos un negocio, cuando nosotros emprendemos algo y no queremos que nos vaya mal, estamos ahí atentos, ¿no? Eso significa prevenir, cuidar, mirar. A veces, hermanos, se usaba este término asociado ahí con esta palabra cuando, por ejemplo, alguien hacía fortaleza militar, ¿no? Ponía una guardia militar para que no vinieran los enemigos y me cogieran desprevenidos en medio de una guerra o en medio de... Por ejemplo, se trata también de custodiar. Hoy en día, por ejemplo, nuestros políticos, los que ya han comenzado a entrar en la política y ahora el nuevo presidente y los ministros, hermanos, van a tener una serie de personas que los van a guardar. Y la idea, hermanos, es eso. Nosotros tenemos que custodiar nuestras vidas, custodiar mi espíritu, mi alma, que ha sido salvada por Cristo, guardarme, como dice el texto, conservarme, reservarme, todas estas cosas que podemos ahí considerar en el texto, sin mancha, ¿no? Sin ninguna contaminación, ¿no? Sin ningún defecto ahí en nuestro cristianismo. Tenemos que cuidarnos, hermanos, y tenemos que cuidar mucho para estar libres de la influencia del mundo. Hermanos, este mundo, hermanos, es muy fuerte, es muy influyente. Una cosa para preguntarnos en este tiempo, en esta noche, mis queridos hermanos: ¿cuánto de nuestra religión, cuánto de la religión que practicamos podemos decir con honestidad, tú y yo ya en esta noche, es limpio y sin ninguna contaminación? ¿Cuánta de nuestra religión está totalmente enfocada en Dios y está tratando de ayudar y preocuparnos por otros cuando necesitan ayuda? ¿Y cuánta de nuestra vida sí está enfocada en nosotros, pero para mantener vidas limpias y puras? Si no hay eso, hermanos, nuestro cristianismo está sin Cristo. Nuestro cristianismo es un engaño, una falacia, es vano. Tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, podemos dar respuesta a esto. Tú y yo necesitamos ser perfectos en Cristo y teniendo una religión pura y sin mácula. Hermanos, la religión,
como dice aquí el texto, no es mala si está enfocado principalmente en honrar y glorificar a Dios. Segundo, en ayudar a otros. Y tercero, en mantenernos santos y limpios de este mundo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, en esta oportunidad, por todo lo que hemos aprendido, por lo que tu palabra, Señor, ha ido haciendo en nuestros corazones. Padre, gracias por salvarnos, por darnos a Cristo Jesús y permitirnos conocerle. Te suplico yo en esta noche, Padre, ahora que nuestro cristianismo vaya más allá, Señor, de una apariencia. Más allá, Señor, de un teatro, de una actuación, Padre. Para eso están la gente en el circo, la gente en el cine, en la televisión, Padre. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser genuinos, de ser reales. Que nuestra aparente piedad, nuestro aparente conocer a Cristo sea real, sea puro, sin contaminación. Padre, que pueda estar centrado todo lo que hacemos para ti, en ti. Que pueda estar centrado en edificar, en ayudar, en apoyar a otros cuando están en problemas y en dificultades. Padre, y si alguna cosa tenemos que mirar en nosotros y estar enfocado en nosotros, que tenga que ver con mantenernos santos, con mantenernos puros. Padre, a veces somos tan egoístas, tan equivocados en la forma en que llevamos el cristianismo. Perdónanos, Padre, si en estos días, en estos tiempos, no hemos sido el testimonio que tú esperas que nosotros seamos en esta vida. Padre, podemos tener la Biblia, podemos tener una buena iglesia, podemos escuchar buenos mensajes, pero Padre, la vida en Cristo Jesús se trata de una relación personal contigo, interna, de pureza y sin contaminación. Se trata de ti, se trata de ayudar a otros y se trata de limpieza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, perdónanos y ayúdanos a ser los hombres y las mujeres que debemos de ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, unas palabras en esta noche antes de culminar esta reunión. Ciertamente toda la enseñanza, todo el mensaje ha sido principalmente para personas que dicen practicar el cristianismo, que decimos que somos cristianos. La pregunta que yo te tengo que hacer en esta noche: ¿conoces a Cristo Jesús de verdad? Jesucristo está vivo y su Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas. Si la palabra de Dios y si algún interés espiritual, si algún sentido de la vida estás teniendo en estos días, ten por certeza que Dios te está extendiendo su gracia. No la rechaces. Busca a Cristo Jesús. No en nuestra iglesia, en la palabra de Dios. Te animo, lee el libro de Juan. Los primeros capítulos son importantes para la vida de cualquier persona que está en la búsqueda de Cristo Jesús. Ahí te dice quién eres, ahí te dice quién es Dios y qué espera de nosotros y cómo podemos encontrar la solución para el mayor problema de nuestras vidas. Querido amigo, te animo a buscar a Cristo Jesús mientras haya tiempo. Que el Señor te bendiga y te ayude en esta búsqueda de Cristo Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos cerrando y terminando hoy día este precioso tiempo de haber estudiado la palabra de Dios. No se olviden nuestros cultos que estamos haciendo y las transmisiones en vivo todavía por el momento. Estamos transmitiendo los días domingo a las 11 de la mañana, luego otro culto a las 6 de la tarde y los días miércoles, como hoy día, a las 7 de la noche. Estamos estudiando en cada culto diferentes libros de la Biblia. Los domingos estudiamos el libro de Isaías, la profecía, y luego en el segundo tiempo, ahí es en esa misma mañana, casi tarde, estudiamos el libro de Hechos, y en la noche aprendiendo del temor y la sabiduría de Dios en Proverbios, y en las noches como estas de Santiago, perfeccionándonos en nuestras vidas en Cristo Jesús. Te animo a estudiar la palabra de Dios con nosotros.
estás bienvenido a cualquiera de nuestros cultos. Hermano, no te olvides de dar un comentario, a hacer un like, comparte este link, hermano, cópialo, compártelo en tu Facebook, compártelo en tu WhatsApp. Si alguien se molesta, que se moleste, pero hermano, puede alcanzar la vida de otras personas y edificar la palabra de Dios, tu vida, mi propia vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Estamos despedidos. Hasta la próxima.